Hola queridos amigos, en esta sesión, la número 9, continuaremos con un tema que considero de extraordinaria importancia en esto de crear videos. El tema es efectos con texto. En el trasfondo, ven ustedes lo que queremos lograr hoy. En nuestra primera tarea de hoy, este es el resultado que queremos lograr. Míralo. Importemos un video. Una ciudad desde arriba. Como deseamos solamente una longitud de aproximadamente 10 segundos de duración, aumentamos la velocidad de reproducción del video a 380. Y así tenemos, como ven ustedes, aproximadamente unos 10 segundos de duración. Y a continuación, modificamos los valores de cromaticidad para darle un poco más de dramatismo a la escena. El brillo lo llevamos a menos 32 y el contraste a 7. Deseamos además agregar un arco iris sobre el video, así es que vamos dentro de este e importamos una foto conteniendo un arco iris durante toda la oración del Padre. Elegí este arco iris porque es más o menos adecuado a la escena, pero por ahora se ve completamente superpuesto a la escena y no integrado en ella, de manera tal de que tenemos que cambiar algunas características para lograr un efecto como lo deseamos. Por un lado, cambiamos el modo de composición a plus, adicionar, y ya vemos que la integración ha mejorado bastante, pero además queremos que esté más en proporción al tamaño de la escena. Así es que modificamos, por un lado, el zoom de la escena para hacerla más adecuada para poder trabajar en forma global, y cambiamos la característica de la imagen de stretch no a stretch sí, es decir, expandir. Y ahora modificamos el tamaño de nuestro arco iris a algo más o menos así. Y lo desplazamos inclusive también un poco de esta forma. Y finalmente cambiamos la cromaticidad como sigue. Brillo menos 160. Y así, como ustedes ven, se ha integrado mucho mejor al video. Ahora volvemos al nivel de la escena y agregamos un texto que yo ya tenía preparado y cuya duración expandimos para cubrir toda la duración de la escena. Las características las tienen ustedes acá. El font de la letra Lucida Console. El ancho de las letras lleva un 74% y la altura la dejo en 100%. Aumentamos nuevamente el zoom de la escena para poder trabajar con más detalle. Vamos dentro del texto y agregamos un rectángulo durante toda la oración del Padre, más o menos así. Y ahora modificamos tamaño, ubicación y ángulo de la forma siguiente, con la idea de asemejarnos al arco iris subyacente lo mejor posible. Veamos. Pero para ello también le agregamos una coloración en forma de gradiente. Si entramos dentro de lo que se llama las características del gradiente, ya teníamos elegido uno, pero ¿cuál es? Este. Si yo hago doble clic sobre él, lo estoy agregando. Ya estaba, así que no cambió nada, pero valga para la explicación. Pero hagamos acá un corto paréntesis para explicar algo muy importante en el trabajo con gradientes. Como les dije antes, digitando sobre los ajustes de gradiente, se abre un diálogo que les permitiría ajustar en forma manual, pero en forma bastante compleja, digamos así, el formato del gradiente. Una forma mucho más fácil y más intuitiva de trabajar con gradientes es utilizando el llamado vector de gradientes. ¿Qué es el vector de gradientes? Gráficamente lo vemos acá. Esta flecha, que está marcada aquí en color gris oscuro, es el vector de gradiente y nos permite modificar el gradiente a piacere de acuerdo a nuestras necesidades, solamente moviendo este vector y moviéndolo de posición y o en su tamaño y dirección. Veamos cómo podemos trabajar con él. Necesitamos que aparezca el color rojo de alguna manera en la parte superior y el color azul hasta violeta en la parte inferior del arco iris. Bien, ahí creo que estamos bastante bien, asemejándonos efectivamente a un arco iris.
Y ahora a la capa del rectángulo le conferimos el modo de composición Source Atop, origen por encima, con lo cual, como ven, aparece ahora solo sobre las letras del texto. A continuación, le conferimos un movimiento de bamboleo o vaivén mediante efectos de video, transformaciones, perspectiva. Durante toda la oración del Padre, a la perspectiva la bajamos un nivel respecto al rectángulo. Y a este efecto le adjudicamos una curva de evolución adecuada utilizando un template o patrón. En este caso, una sinusoide, que la parametrizamos como sigue. Curva mínima, menos 70 y máxima, más 70. Frecuencia la dejamos como está, 2,5 Hz. Y la fase la llevamos a 90 grados. De esa manera comenzamos el bamboleo desde posición 0. Y probemos lo que hemos obtenido hasta ahora. Bien. El efecto bamboleo lo tenemos. Pero también deseamos conferirle al texto una tercera dimensión o volumen. Vamos al nivel de texto nuevamente. Y para darle esta tercera dimensión, le conferimos un efecto de shadow, sombra, efectos de video, naturaleza y sombra. También durante toda la duración del Padre y con las siguientes características. Long shadow, true. Muy importante porque si hubiésemos elegido el largo de la sombra como no, hubiésemos tenido solamente una sombra sin volumen. Pero al convertirla de long o larga, sí se convierte en una sombra con volumen, que es lo que justamente deseamos. Para poder ver la sombra, tenemos que moverla en posición y ángulo. Lo que puedo hacer, moviendo manualmente el centro de la sombra a voluntad. ¿Ven a lo que me refiero? Tenemos una sombra de un grosor determinado y con ángulos muy variables. Pero lo que deseo en realidad es no una posición fija, sino que una curva de evolución que simule lo mejor posible el movimiento con tercera dimensión. Para lo cual necesitamos una curva de evolución adecuada. Y esto, ¿cómo sigue? Primero, deshacemos lo que habíamos hecho manualmente, porque no nos sirve. Como decía antes, en realidad son dos los parámetros que tendremos que modificar dinámicamente: el ángulo y el espesor de la sombra. Comencemos entonces con el ángulo y buscamos de crear una curva. Vamos a elegir una curva lineal segmentada, es decir, esta, a la que le daremos una forma rectangular. ¿Por qué? Porque durante el bamboleo, hacia un lado, el ángulo de incidencia de la sombra será 0 grados y hacia el otro lado de 180 grados. Y veamos exactamente cómo lo hacemos. Empezamos en 0, que es donde estamos ahora, que es adecuado porque empezamos con el texto en posición totalmente plana con respecto a la escena. Y ahora movemos el cursor manualmente hasta encontrar la posición en la cual el texto comienza a bambolearse en el otro sentido. Ahí encontramos el punto exacto en el que se produce el cambio hacia el otro sentido. Y ahí creamos un nuevo punto de nuestra curva. Corremos el cursor un poquito hacia la derecha y creamos otro punto más. Ahora verán por qué lo hacemos. El segundo punto lo llevamos ahora en forma vertical y le damos un valor de 180 grados. ¿Se acuerdan? Es lo que queríamos. 0 grados cuando se bambolea hacia un lado. Y cuando comienza a moverse hacia el otro lado, le queremos cambiar el ángulo de incidencia de la sombra a 180 grados. De la misma manera seguimos con el cursor hasta encontrar este punto que es nuevamente el punto en que volverá a cambiar el lado hacia el cual se bambolea el texto. Aquí creamos otro punto y movemos un poquitito el cursor de tiempos hacia la derecha y creamos otro punto más. Al primer punto le conferimos 180 grados, pero al segundo lo movemos en forma totalmente vertical y lo llevamos a 0. De la misma manera seguimos con todos los otros puntos. Bien, ahí estamos. Y veamos qué es lo que sucede. Bueno, pareciera que no sucede nada, pero ¿por qué? Muy simple, porque hemos modificado solamente el ángulo de incidencia de la sombra, pero la sombra misma por ahora permanece fija con un espesor de 0, o sea, no tiene volumen todavía. Y esto es lo que tenemos que conferirle en forma de una curva de evolución también ahora. Para lo cual, vamos ahora a lo que se llama Shadow Distance o largo o distancia de la sombra acá. Y ahora tenemos otra curva como sobremontada sobre la anterior, pero que por ahora
es permanentemente en 0. Por eso no vemos ninguna sombra. Acá la curva tendrá otra forma, ya veremos. Porque va a tener que cambiar con una frecuencia el doble de la que tenemos para el ángulo. Tenemos que encontrar acá el punto en donde el bamboleo o el ángulo del bamboleo se hace máximo. Es decir, ahí. Y creamos acá otro punto. Y lo llevamos manualmente a un valor que nos sea adecuado. Vamos a hacerlo con un valor de 60 píxeles. El fondo o el grosor de la sombra. Como ven ahora sí tenemos una sombra con un grosor adecuado y dándole a nuestras letras o a nuestro texto un efecto bastante impresionante de tercera dimensión. Y lo mismo tenemos que hacer ahora con el resto de la curva, siempre encontrando ahora el punto en donde el bamboleo comienza a cambiar en la otra dirección. Bien, como ven ahora tenemos las dos curvas que necesitábamos. Y veamos ahora el efecto que logramos. Bien, bastante impresionante, ¿no les parece? Y nuestra segunda tarea de hoy es esta. Miren. Importemos un video. Y una música adecuada a esta hermosa escena. Ajustemos la duración del audio a la duración de nuestro video. Y agreguemos un texto previamente preparado por mí. Y con las siguientes características. Font Comic Sans MS. Tamaño 192 puntos. Grosor 37%, posición vertical y horizontal centrados, color del texto púrpura con opacidad 24%, contorno de color blanco sólido y con un grosor de 19 píxeles. Pero además al texto le conferimos algunos efectos, como por un lado el de sombra durante toda la duración del padre. Y a este efecto con las propiedades siguientes. Ángulo de la luz 0. La distancia de la sombra 0. El color de la sombra púrpura. El tamaño máximo de la sombra 50 píxeles. Y la intensidad de la sombra 255. Y le agregamos también un efecto de difuminado. El tipo Box. Toda la versión del padre. Y con las propiedades siguientes. Nivel de difuminado 2,8. Nivel eje X 2. Y nivel del eje Y también 2. Al efecto final, compuesto por todas estas características y subefectos, se lo llama efecto neón, ya que simula a los textos de luces de neón. Pero al texto deseamos darle dinamismo, así es que le damos un efecto de distorsión con las propiedades subtipo lente, ya está elegido. Distancia al eje Z, 150 píxeles. Radio, 250 píxeles. Y para el centro X queremos hacerlo justamente dinámico, para lo cual vamos a crear una curva de evolución sobre el eje X. Porque lo que queremos es que el efecto se mueva lentamente de derecha a izquierda durante toda la duración del video, lo cual podemos momentáneamente simular en forma manual, llevando al mouse sobre el centro del efecto. Digitando todo el tiempo la tecla derecha del mouse, pueden observar qué pasa si nos movemos de izquierda a derecha. Este es el efecto que deseamos lograr, pero en forma dinámica. Muy bien, vamos con la posición del efecto a la izquierda, cuando todavía no comienza. Y además queremos hacer el efecto del tipo lineal. El primer punto ya lo tenemos, porque lo fijamos recién. Ahora llevamos el cursor al punto final, cliqueamos sobre ese punto para estar seguros que estamos sobre él. Y ahora llevamos el centro del efecto justamente hasta el punto a la derecha donde el efecto cesa. Bueno, si queremos ver en forma manual rápidamente lo que pasa, vemos con la tecla del teclado hacia la derecha que logramos un efecto hermosísimo y muy impactante.
Pero para el centro Y, que es el centro vertical, también queremos una curva de evolución para darle dinamismo. Y la idea es hacer que oscile nuestro efecto en forma vertical, sobre todo con mayor intensidad cuando el efecto esté sobre la chica bailando. Tenemos que seleccionar el centro Y, el centro vertical, y vamos ahora a su correspondiente curva de evolución. Esta curva la queremos hacer curvilínea, es decir, seleccionamos esto. Y comenzamos a agregar una serie de puntos sobre la curva a los efectos de poder modificarlos después en forma manual para obtener el efecto buscado. El primer punto está en 0, digamos. Y desde ahora empezamos a poner puntos, en forma inicial por lo menos, en octavos de posición de izquierda a derecha. Bien, pero además lo que deseamos ahora es que el efecto de oscilación vertical se haga mucho más fuerte solamente cuando nos encontremos sobre la chica bailando. Por lo tanto, en esa zona, que comenzaría más o menos acá en el tiempo, vamos a poner más puntos. Bien, más o menos así. Ahora vamos al segundo punto, desde la izquierda, y movámoslo lentamente hacia arriba, pero aumentemos la escala de nuestra curva para poder ver un poquito más precisamente a nuestros puntos. Como decía, al principio pretendemos que la oscilación sea leve, así que pienso que eso como máximo está bien. El mínimo también lo hacemos acorde con eso, un poco para abajo. Ahí está. Pero ahora nos encontramos ya en la zona donde el efecto empieza a estar sobre la chica, así es que lo aumentamos bastante. Y a partir de ahora lo continuamos en forma leve como lo teníamos también sobre la parte izquierda. Bien, más o menos ahí. Veamos otra vez en forma, por ahora manual, qué efecto hemos logrado. Está buenísimo, ¿no les parece? Bien, esto ha sido todo por hoy. Y espero que te haya sido interesante y sobre todo productivo. Y si así fuese, te pido solo una cosa. Abónate a mi canal. ¿Ok?